Buenas noches a todos. Bueno, muy agradecido por su presencia, agradecido al Colegio Mexicano de Anestesiología y a todos ustedes por estar aquí el día de hoy. Gracias. Bueno, pues el día de hoy vamos a tocar algunos temas de ventilación, como dice mi maestro doctor Raúl Carrillo. Vamos a hablar hoy de la ventilación neuralmente asistida. Bueno, es un tipo de ventilación nuevo, bueno, al menos en nuestro país es nuevo. Sin embargo, pues ya se ha venido escribiendo de este tema, pues prácticamente un poco más de 10 años. Bueno, vamos a empezar. Bueno, pues para empezar, vamos a mencionar qué paciente requiere de ventilación mecánica. Bueno, pues todo paciente que requiere ventilación mecánica, generalmente, bueno, al menos los pacientes que a los que estamos nosotros relacionados son pacientes graves, pacientes que requieren ventilación mecánica generalmente por más de un día, ocasionalmente. Por 4 o 5 días, una semana. El problema con este tipo de pacientes es al momento de tratar de retirar la ventilación mecánica. Estos pacientes, bueno, como ya sabemos, generalmente son pacientes con sepsis, pacientes neurológicos, pacientes con politrauma, ¿sí? Pacientes graves, ¿no? En la transición que nosotros tenemos a estos pacientes, en lo que respecta específicamente la ventilación, mientras los extubamos, pues hay un proceso largo, pues adaptativo, que necesitan estos pacientes para poder ser extubados. La mayoría de estos pacientes, bueno, ya cursan con una neuropatía, la mayoría de ellos, con una miopatía, generalmente por los fármacos que se utilizan para mantenerlos sedados y acoplados muchas veces de ellos a la ventilación mecánica. Diferentes tipos de sedación, relajación, esteroides, etcétera, etcétera, condicionan a que este tipo de pacientes, muchos de ellos, condicionen pues una dificultad a cierto punto para retirarlos de la ventilación mecánica. Y bueno, como les menciono, en el transcurso o el lapso que nosotros tenemos a un paciente para retirarlo de la ventilación, bueno, pues se han descrito diferentes secuencias de manejo, diferentes estrategias, diferentes planes de retiro de ventilación mecánica. Es un problema muy frecuente e importante y pues hay que mencionarlo, la relación paciente-ventilador, ¿sí? La relación paciente-ventilador es la que debe de preservar para un adecuado manejo del paciente ventilado y a su vez pues sí, del transcurso, los sucesos que se necesitan para retirarlo de la ventilación mecánica. El problema importante, uno de los problemas importantes es la asincronía, ¿sí? Es la pérdida de la relación
del paciente con el ventilador. Y bueno, ¿qué factores principalmente contribuyen a que el paciente esté asincrónico? Bueno, hay varios de ellos, sí, pero vamos a mencionar estos tres principalmente, que son alteraciones en el centro respiratorio. Muchos de nuestros pacientes, bueno, son neurológicos, ¿sí? O de manera secundaria cursan con un evento neurológico, ya sea por la misma inflamación o por cualquier otro trastorno que conlleve a alteraciones en el centro respiratorio. Estamos hablando que nuestros pacientes, bueno, no van a tener una frecuencia respiratoria generalmente regular, por ejemplo, respiraciones de Cheyne-Stokes, de Biot, etcétera, etcétera, pueden cursar con diferente frecuencia respiratoria, con diferente profundidad en la respiración. Entonces, esta es una condición que nos puede llevar a una sincronía con la ventilación. La otra, bueno, pues son tiempos que, bueno, o programación que el mismo operador del ventilador va a ajustar para tratar de pues manejar de la mejor manera al paciente. Sin embargo, pues muchas veces esos ajustes que uno o el operador intenta regular no son los más adecuados, y esto, bueno, pues también va a condicionar a que el paciente contribuya a una disociación, ¿sí?, con el ventilador. Y bueno, pues interacciones mecánicas paciente-ventilador, pues estas son muchas, ¿no? O sea, puede ser desde un tapón de moco, puede ser aumento en las secreciones abundantes, puede ser de que el paciente esté no completamente despierto y esté mordiendo el tubo, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, en esta gráfica vamos a pues esquematizar qué es una asincronía, ¿sí?, de paciente y el ventilador, ¿sí? En este trabajo, bueno, tratan de documentar o puntualizar, tomando en cuenta los músculos transversos como inicio o marcador de inicio de la respiración del paciente, ¿sí?, que son en estos momentos, ¿sí? Sin embargo, aquí se observa en la curva de flujo que el ventilador está aplicando el flujo, aplicando la presión, incluso en momentos en los que el paciente está en una fase expiratoria, ¿sí? Esto, pues evidentemente y de manera esquemática, pues bueno, es la relación que tiene un paciente asincrónico, ¿sí? Este mismo estudio, bueno, ya inicia a comparar las modalidades ventilatorias neurales, con disparos neurales, y disparos no neurales, ¿no?, digámoslo así. Aquí podemos observar el disparo del ventilador que se adelanta al esfuerzo inspiratorio del paciente, ¿sí? Por lo tanto, esto ocasiona evidentemente una asincronía con el ventilador. En cambio, un disparador neural, ¿sí?, se relaciona de manera muy específica y de manera obviamente más fisiológica, ¿sí?, con la respiración del mismo paciente. Estas otras diagramas, bueno, van a mostrar igual, ¿no?, un disparo neural y un disparo no neural, ¿no? Aquí evidentemente el disparo neural se regula al estímulo, ¿sí?, que está recibiendo a través del diafragma y a través del esófago. Ahorita vamos a mostrar cómo es eso. Y corresponde el tamaño o la cantidad de volumen o de presión más bien, ¿sí?, al nivel de estímulo ejercido por el diafragma, ¿sí? Sin embargo, en un disparo no neural, bueno, pues evidentemente comparándolos son muy descoordinados, ¿no? Entonces, lo que menciona este trabajo es que la evidencia o la principal causa de asincronía del ventilador con nuestro paciente, pues obviamente es
el tiempo de disparo, ¿sí? El tiempo de disparo es diferente que ejerce el ventilador a el disparo o neural, digámoslo así, que el paciente está transmitiendo. Y también nos mencionan como resultados que la ventilación neuralmente asistida, bueno, se asocia, por lo ya mencionado anteriormente, a un número menor de complicaciones. Y bueno, podemos ver que desde finales de los 90 se escribe acerca de la ventilación neuralmente asistida. Comenta este trabajo que, bueno, y como todos ya lo sabemos, que los objetivos para una ventilación mecánica, pues bueno, son dos principales, ¿sí? Es reducir el trabajo respiratorio y mejorar el intercambio gaseoso. Como ya lo mencionamos en diapositivas anteriores, bueno, cuando se rompe la mecánica, que es el ventilador, con los ciclos naturales, o sea, el disparo neural de nuestro paciente, bueno, va a condicionar diferentes tipos de trastornos. Si tenemos al paciente parcialmente sedado o despierto, bueno, pues obviamente va a haber un malestar evidente en nuestro paciente. Evidentemente va a haber alteraciones en el intercambio gaseoso y alteraciones cardiovasculares. Entonces, la ventilación mecánica neuralmente asistida, bueno, va a proporcionar presión a la vía aérea dependiendo de la actividad eléctrica del diafragma, ¿sí? El nivel de presión o cantidad de presión o volumen va a estar determinada por el estímulo neural del paciente y pues como ya se mencionó, bueno, este tipo de modalidad pues va a proteger de manera importante por ser más fisiológica, ¿no? Bueno, en este esquema ejemplifica cómo funciona este tipo de ventilación NAVA, ¿sí? O neuralmente asistida. Bueno, hay un electrodo que se coloca vía nasogástrica, ¿sí? Y se deja en el esófago. Bueno, tiene un electrodo distal que va a captar la señal o pues sí, la señal transmitida a través del esófago del diafragma, que va a ser captada por una unidad amplificadora, va a transmitir a una unidad de procesamiento y esta va a transmitir la orden para el impulso inspiratorio, ¿sí? O el impulso para administrar presión en específico. Y bueno, se comenta en este trabajo que el manejo ideal para una ventilación neuralmente asistida sería colocar un transmisor o modularlo, ¿sí? Desde sistema nervioso central. Sin embargo, bueno, pues eso hasta ahorita no se ha logrado. Sin embargo, bueno, del sistema nervioso central, evidentemente, bueno, transmite el impulso a nervio periférico, diafragma, hay contracción diafragmática, ¿sí? Esto va a estimular, como lo observamos en la gráfica anterior, al procesador y la administración de presión para que nuestro sistema funcione. Entonces, ¿a qué se traduce esto? Bueno, va a haber un estímulo diafragmático. Aquí en estas curvas hay una evidencia en el cambio de presiones, va a haber una disminución en cuanto a las presiones de diafragma y esto es lo que va a transmitir el impulso hacia nuestro sistema para administración de presiones, ¿sí? Es el modo básicamente cómo funciona este tipo de implementos. ¿Y qué es lo que observamos en estas gráficas? Bueno, aquí básicamente evidencia, ¿sí? El beneficio o del proceso fisiológico o el beneficio hasta cierto punto de una ventilación más fisiológica que nos ofrece este tipo de ventilación. Al momento de producirse un estímulo diafragmático, bueno, pues se va a traducir un cambio de presiones, como ya mencionamos, y por lo tanto
un aumento en el volumen en la vía aérea. Al momento en que deja de haber estímulo, deja de haber presión y disminuye el volumen de la vía aérea. En esta otra gráfica podemos observar, bueno, que el volumen y la frecuencia van a estar dados por el estímulo, el grado y el tamaño de estímulo que sea dado por el diafragma. Si el estímulo es pequeño, obviamente la presión es pequeña y los volúmenes van a ser pequeños. Si el estímulo es más grande, evidentemente el volumen va a ser mayor, ¿sí? Y bueno, ¿y qué nos dice la evidencia científica en los últimos años? ¿Sí? Ya estos son estudios un poco más recientes que nos hablan de este tipo de modalidad ventilatoria. Y bueno, en sí básicamente pues nos hablan en comparativo básicamente con el presión de soporte ventilatorio, que es otra modalidad de la ventilación para un adecuado sincronía con el ventilador. Y bueno, pues aquí nos menciona este trabajo que es efectiva, ¿sí? Que se relaciona con un menor número de complicaciones y pues en general que favorece de manera importante. Este estudio, bueno, como podemos ver en este cuadro, es lo que a mí se me hace muy importante, que es utilizado en una diversidad de patologías que podemos encontrar nosotros en pacientes graves o pacientes ventilados, ¿sí? Ya son politraumas, ya sean pacientes sépticos, ya sean pacientes con lesión cerebral, ¿sí? En una diversidad importante de pacientes fue utilizado y se observó la evidencia o un beneficio evidente en este tipo de pacientes. Y bueno, en este esquema vamos a ver principalmente que el estímulo diafragmático cambió dependiendo del estímulo que se le administró según cada ventilación. Aquí tomaron en cuenta una presión plató de 30 centímetros de agua y eso lo ejemplificaron o lo mencionaron en este estudio como el número del 100%, ya sea presión soporte el 100%, que nos dé una presión plató a alrededor de 30% y una ventilación neuralmente asistida con las mismas características. Si ustedes observan, independientemente de los grados de presión, aquí estamos hablando que está alrededor la presión plató al 30%, a 30 centímetros de agua. Aquí, en comparación a esto, es el 150%. Y esto es 50% de lo mencionado. Entonces, si podemos observar las curvas que se observó con ventilación NAVA, ¿sí? A pesar del estímulo ya sea menor o mayor, básicamente fueron iguales. Sin embargo, a la comparativa, a la presión de soporte ventilatorio, dependiendo de la presión utilizada en el ventilador, pues bueno, evidentemente hubo cambios significativos, sobre todo cuando se utilizó una presión arriba de 30 centímetros de agua. Se observó que hubo una hiperinflación dinámica y bueno, pues que evidentemente se relacionó a más lesión asociada a la ventilación mecánica. Y bueno, otro estudio que pues un poco más reciente, que básicamente compara las mismas características, ¿no? En este estudio básicamente se enfocó en pacientes neumópatas, ¿sí? Con diferentes grados de gravedad, con diferentes grados en la escala de SOFA. Y bueno, lo que se observó básicamente es que la ventilación NAVA neuralmente asistida, que son estas líneas con puntos en blanco,
pues básicamente se observó que a pesar de utilizar presiones más altas, ¿sí?, el estímulo diafragmático fue directamente proporcional y lo que condicionó fue a volúmenes más estables. Entonces, esto se asocia obviamente a un número menor de complicaciones asociadas a la ventilación mecánica. Y bueno, otros estudios un poquito también ya de este año, en el cual estudian o tratan de comparar igual a la ventilación neuralmente asistida con presión de soporte ventilatorio en pacientes, ya sin sedación, ¿sí?, en cuanto a la calidad del sueño, ¿sí?, ya que, se comenta en este trabajo que la ventilación mecánica es un factor importante que condiciona a pérdidas o alteraciones en el sueño en los pacientes intubados, ¿sí? Y ¿y por qué es importante que los pacientes intubados tengan una adecuada calidad de sueño? Bueno, es importante en los pacientes de terapia intensiva regular un adecuado ciclo circadiano, ya que si se pierde este ciclo, además de otros factores, esto condiciona una serie de complicaciones, ¿sí?, como son el delirium, ¿sí?, entre otras complicaciones que retardan la recuperación de nuestro paciente. Por eso es importante tratar de mantener un adecuado sueño. Y en este trabajo fue lo que se buscó, ¿sí?, tratar de encontrar o documentar qué pacientes presentan mejor calidad de sueño, si utilizando ventilación NAVA o utilizando ventilación guiada por presión soporte. Y en este trabajo se tomó en cuenta las fases o el tiempo que se encuentra el paciente con movimientos oculares rápidos. Y se documentó que los pacientes ventilados con NAVA evidentemente prolongan el tiempo de sueño REM. Eso quiere decir o se traduce que presentan una mejoría, ¿sí?, en la calidad de sueño. En este cuadro, podemos observar que en cuanto a porcentajes, los pacientes ventilados con ventilación NAVA, presentaron un 16% de tiempo en fase REM. Los pacientes con presión de soporte ventilatorio, un 4.5%. Fragmentación del sueño, o sea, despertares indeseados, los pacientes sometidos a este tipo de ventilación fue hasta un 33.5%, en cambio NAVA fue 17.5%. Sueño eficaz o sueño efectivo, 73% de los pacientes con NAVA y 44% soporte ventilatorio. Y ¿qué podemos concluir en esta charla? La ventilación neuralmente asistida es una modalidad relativamente nueva en el mundo, muy nueva en nuestro país, muy útil en diferentes entidades que requieren ventilación, como lo observamos en cuadros anteriores, independientemente de la patología que el paciente en terapia intensiva o ya sea que entre a quirófano presente, el paciente puede ser beneficiado con este tipo de ventilación. Y es una modalidad muy efectiva en fase de retiro de la ventilación, es muy efectiva en cuanto a la relación ventilación-paciente por todo lo que ya mencionamos anteriormente. Y es una modalidad altamente fisiológica, ya que va a modular o a regular de manera muy estrecha la relación ventilación-paciente. Y se asocia a una disminución de complicaciones asociadas a la ventilación mecánica, que como ya sabemos, en sí, la ventilación mecánica por sí misma causa complicaciones, ¿sí? Pues eso sería todo lo que corresponde a mi charla. Les agradezco mucho su atención.